Recientemente el Curunú de Tebaicaba se reunió con diferentes agrupaciones, tanto de recolectores, pescadores, como de gente que trabaja y está vinculada al mar. Todo esto en el marco de su plan de manejo para encontrar soluciones de protección de especies, salvaguardar los recursos y realizar una pesca mucho más sustentable. Porque necesitamos muchas cosas que empezar a crear detrás de esta mesa. ¿Cómo queremos cuidar nuestro mar? ¿Cuáles son las deficiencias? ¿Cuáles son los recursos están más débiles? ¿Cuáles tendríamos que ponerle normas administrativas para poderlos proteger? Entonces la idea de esto es que entre todos armemos esta mesa y empecemos a decir qué es lo que nos gustaría hacer. Cuando nosotros tengamos nuestro tema listo, se lo presentamos en este caso al gobierno y de ahí le podríamos aplicar una norma administrativa a lo que nosotros, que aquí no hay ninguna imposición ni nada que esté eso, sino que aquí es una cajita abierta que la vamos a armar entre todos. Esta es la primera instancia que está haciendo, muy buena la participación de los dirigentes, ojalá que esto se siga en el tiempo y podamos lograr cosas en el futuro y para nuestras futuras generaciones que vienen ya. Y bueno, y lograr esto también, establecerlo a través de los establecimientos educacionales para que nuestros jóvenes y nuestros niños sepan lo que es la protección y el cuidado de nuestro océano. Maruru y Orlando Corúa. El excesivo abuso de los recursos se ha notado demasiado, por lo tanto se ha optado con la previa reunión que tuvimos entre los buzos de alargar un poco más la veda. Y obviamente exigir más fiscalización porque se notó mucho este verano que no hubo nada de fiscalización. En el papel sí, pero en la vida cotidiana no. Se demostró demasiado cero preocupación. Entonces, por lo tanto, se requiere más fiscalización. Para que esto se pueda materializar, obviamente tiene que haber una mayor existencia del Coronui, porque ellos en las varias plenarias que han tenido buenos resultados, pero la institución encargada de esa área no ha podido realizarlo correctamente. Es nuestra primera vez que dentro del plan de los consejeros está incluido este espacio que tiene que ver una mesa pesquería. No es algo que va a salir mañana, sino es algo que tenemos que trabajarlo desde la casa. Significa que este es el comienzo, esta es recién de la segunda reunión que está citando a los representantes de organizaciones o pescadores, buzos, recolectoras. Entonces la idea, aquí tomamos decisiones importantes para el futuro. El cómo queremos, cómo tenemos que trabajar y cuáles son las medidas que queremos proteger, qué recursos y por cuánto tiempo. Y eso nace de nosotros mismos, de la comunidad, de cada uno de nosotros, de nuestras organizaciones. Lo que tenemos que hacer hoy en día que venimos a representar a nuestras organizaciones es llevar esta instancia a una asamblea con ellos, explicarle, informarle todo y de ahí nace qué es lo que queremos, cómo lo queremos. El caso de nosotros, de la recolectora, que me preocupa bastante, es lo que estamos sacando hoy en día, que queda para mañana y para las futuras generaciones. Como decía un ejemplo, un sostén de puré tamaño grande, gasto 180 a 200 puré. Imagínense 300 mujeres bailando en una tapatera panui. ¿Cuánto se gastaría si uno se suma? Demasiado. Entonces, si lo usáramos cada año, entonces no vamos a dejar para el futuro. Entonces, hoy día tenemos que construir, pensar que lo que estamos sacando hoy en día dejaremos para el futuro. Entonces, aquí es donde tenemos que crear esa conciencia en qué lugar, por cuánto tiempo tendríamos que hacer tapu. Tapu es prohibir la recolección. ¿Para qué? Para que siga reproduciendo más y así tenemos mucho más para que siga en el futuro.